ser congruente y coherente es súper difícil. Es súper difícil. Pero creo que lo mínimo que podemos hacer es intentar. O sea, es intentar. Se vale fallar, pero hay que intentar ser congruente, ser coherente, ¿no? Yo soy Chente y les platico, yo soy originario del noreste de México. Yo nazco en Ciudad de México, pero nadie de mi familia es de Ciudad de México. Nazco allá porque cerca de los 70s, finales de los 70s, mi familia se muda a Ciudad de México porque mi papá estaba estudiando medicina en la UNAM. Entonces yo nazco allá por azares del destino, pero nunca fui criado en el centro del país ni en el sur del país. Yo crezco en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En Ciudad Victoria estoy hasta la secundaria y hoy quiero platicarles por qué yo me considero del noreste y no de Tamaulipas, no de Victoria. Yo he encontrado en Saltillo mi casa, tengo grandes amigos. Mi vida estudiantil y mi carrera profesional empezó en Monterrey y esa formación me hace sentirme que, no sé si les pasa, pero cuando vienen del sur, que vienen por Matehuala y ven la sierra y dicen, ya llegué. O sea, yo de la sierra para acá, yo ya eso es lo mío. Ciudad Victoria también está al pie de la misma sierra. Yo nací en el 78 y prácticamente voy a estar haciendo referencia a esta línea del tiempo. Quiero platicarles mis últimos 25 años. 25 años es un chorro de tiempo. Yo creo que muchos de ustedes ni siquiera tienen esa edad. Yo tengo 25 años de graduado de arquitectura y quería platicarles un poco cómo fue cambiando mi manera de pensar, qué cosas me iban pasando, cómo fui tomando decisiones en mi vida. Primero quería platicarles que cuando yo era estudiante, a mí me encantaba la literatura, el arte, la montaña, la fiesta, los deportes, los amigos. Y no sé si, supongo que aquí hay muchos alumnos de arquitectura, que hacer maquetas es pesado, hacer planos es pesado, y poco a poco, si se fijan, esto representa que yo, como por aquí, dejé de hacer estas cosas. Y entonces me enfoqué, porque a mí todo el mundo me había enseñado en mi carrera profesional que yo tenía que ser un gran arquitecto de los sistemas, de las grandes estrellas, y que ese era como el objetivo de estudiar arquitectura, ser el mejor arquitecto del mundo y seguir los pasos de esos grandes maestros que habían transformado a su manera sus comunidades y su vida. Y pues conforme yo iba para allá, empezaba a dejar de hacer estas cosas que a final de cuentas son parte de mí, algo que a mí me apasiona y me completa, ¿no? Este es Sharpie, es mi perrito, y una de las rutinas que a mí me gusta hacer en el día a día es subir a este mirador que está al pie de Monterrey, muy cercano a mi casa. Me gusta tomar café y ver el sol al amanecer antes de empezar mi día. Eso es algo que me apasiona muchísimo. Creo que algo que compartimos, tanto yo como todos, compartimos mucho este amor por la naturaleza. Cada quien dentro de la oficina teníamos como un acercamiento diferente a la naturaleza, ¿no? Cada quien casi desde su rancho tenía su propia visión. Entonces, conforme yo iba a esa formación de ser el mejor, cerca entre el 2008 y el 2010 pasa algo muy particular en la vida de la ciudad de Monterrey. Y una de las cosas particulares que pasan, no sé si les pasa de que cuando sucede algo raro, de repente empieza a haber una serie de cosas que explotan y que se hace un despapalle por todos lados. Bueno, en mi vida, entre el 2008 y el 2010, mi vida fue un caos. Un caos. Yo trabajé 12 años en un despacho de arquitectura donde aprendí muchísimo el oficio, hice proyectos increíbles de gran escala, casas para personas en la montaña,
que tenían bastante recurso y hacíamos cosas, yo creo que bastante retadoras e interesantes. Pero entre el 2008 y el 2010 sucede que fue una época muy dura, porque fue una época de mucha violencia en Monterrey. Y entonces, en esa época también ganamos un concurso de arquitectura para trabajar con un arquitecto japonés del Star System Architecture, que se llama Tadao Ando. Si un día pueden, échenle un ojo a Tadao Ando. A mí me tocó la fortuna de trabajar con él y con su equipo para hacer un proyecto en Monterrey. Entonces, estaba medio curioso, porque en la época de mayor violencia de Monterrey, donde nadie salía a la calle porque estaba horrible la situación, yo estaba haciendo un proyecto con presupuesto libre para un arquitecto en Japón, ayudándole a él a hacer algo para hacer como una escultura arquitectónica. En ese mismo inter, yo empecé a conocer a todas estas personas. Algunas personas las conocí a través de lecturas y a otras personas las conocí físicamente. Por un lado está Barragán, por otro lado están Legorreta y los amigos de Barragán, Matías Geritz. Allá arriba está Alex Lenoir, que es un gran arquitecto, con él trabajé yo 12 años. Acá está Nacho Cadena, que fue uno de los primeros arquitectos que me invita a colaborar con él en sus proyectos, ya yo teniendo el estudio con Moy, fue como uno de los primeros que creyó en nosotros. Y pues él es Moy, aquí tiene barba, ya no tiene barba, pero ¿verdad? Y este es el proyecto que estábamos haciendo, que es la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño para la Universidad de Monterrey, en Santa Caterina, San Pedro. Y pues yo veía esto que estábamos haciendo. La verdad es que si algún día pueden, quieren, contáctenme y hacemos un recorrido, les platico un poco de este proyecto, pero hoy no quiero platicarles de proyectos de arquitectura, hoy quiero platicarles un poco de la historia. Cuando yo veía esto, este proyecto costó cerca de 34 millones de dólares para esa época. Y yo sí me quedaba pensando muchas noches, desvelado trabajando, de qué podríamos hacer como comunidad con 34 millones de dólares para que la calle no estuviera así de violenta, ¿no? O sea, yo estaba haciendo así los planos y los dibujos y yo, puta, o sea, este proyecto tiene financiamiento extranjero y pues a mí no me hacía sentido, ¿no? Yo terminaba de dibujar, salía a la calle y decía, está bien raro esto, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué debería de estar haciendo para que cuando yo salga de aquí, la situación en la calle no esté como está, ¿no? Fue una época para mí de muchas preguntas y algo a lo que yo los invito es a hacerse preguntas poderosas todo el tiempo. Estas son algunas de las preguntas que yo hacía. Para ese proyecto era, oye, ¿al cliente siempre lo que pida? Oye, ¿soy feliz? O sea, chequen, hay preguntas como muy simples, ¿no? ¿Sí soy feliz haciendo lo que hago? ¿Cómo le hago para tener más tiempo para mí y para mis intereses? Porque en este momento yo ya no leía, yo ya no hacía, nomás hacía arquitectura y hacía un montón de cosas en ese sentido. ¿Por qué todo el mundo se pelea con su arquitecto? O sea, me quedaba con esa idea de que, oye, pues deberemos de terminar un proyecto y todos ser como más felices, ¿no? ¿O qué puedo aportar yo desde la arquitectura a la ciudad? ¿O qué necesito para empezar a aportar? ¿O es la arquitectura solo para ricos, para los que tienen esa lana? Y así como esas, un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué es más importante la firma del arquitecto que las personas que habitan en los espacios? Tadao Ando era muy importante y luego pues todos los demás sí o no deberían de ser importantes. Entonces, en base a todas estas preguntas, me puse a pensar qué podríamos hacer y algo que fue muy lindo fue empezar a encontrar esas personas que tenían preguntas muy similares a las que yo tenía y empezar a platicar con ellos y empezar a darme cuenta
que a través de preguntas poderosas podíamos intentar buscar otras maneras de hacer arquitectura, otras maneras de hacer ciudad, otras maneras de hacer proyectos. En ese momento, en el 2013, decido junto con Moy y con otra amiga crear un estudio que se llama Güeyes Estudio. Y de alguna manera Güeyes tiene una historia muy linda, porque nosotros decíamos, pues esta figura geométrica, que es como un clip, es un designer's clip, es un individuo, es una persona, pero si esa persona se junta con otra persona, pues al momento de que tú juntas esas dos geometrías, empiezan a pasar cosas sorprendentes. Pero si juntas a 4 para hacer esa misma cosa, pasan cosas más sorprendentes. Pero si juntas a una comunidad con un fin común, puedes empezar a hacer una transformación real. Hacer yo un proyecto en un camellón, en un entorno de violencia, pues soy yo contra el mundo. Pero si nos juntamos todos nosotros para hacer un proyecto en un camellón, en un entorno de violencia, todos nosotros somos masa crítica, que entonces ya puede empezar a tener un contrapeso. Y eso nos hacía sentido. Es cómo le podemos hacer para colaborar entre muchos haciendo proyectos. Y entonces les platico no cómo hacemos las cosas, sino por qué hacemos las cosas. Nosotros soñamos, porque somos unos soñadores, en entornos físicos que propician mejores ciudades en simbiosis con la naturaleza. Es muy importante para nosotros, por nuestros intereses, tener impactos en nuestra comunidad, sin afectar o teniendo una relación positiva con la naturaleza y con este medio ambiente que nos rodea y del cual somos parte. Esto es algo que en cada proyecto intentamos hacer. A veces tenemos ciertas batallas que tenemos que luchar, vamos escogiendo y poco a poco hemos ido aprendiendo cómo ir negociando o cómo ir integrando la naturaleza a nuestros proyectos. Empezamos a definir una serie de principios y decíamos, oye, ¿qué tipos de proyectos queremos hacer? Y entonces decíamos, bueno, vamos a tener proyectos que tengan accesibilidad universal, vamos a tener proyectos que tengan un manejo eficiente del agua. De repente es complejo en todos los proyectos implementar este tipo de cosas, pero creo que vale la pena intentar, vale la pena proponer. Y nunca podemos cumplir con todas estas cosas en un solo proyecto, pero en algunos proyectos podemos hacer la implementación del manejo integral del agua, en otros proyectos podemos tener un ciclo positivo de valor, en otros proyectos podemos tener un impacto socioambiental y entonces eso va equilibrando y vas eligiendo hacia dónde se van los proyectos y la arquitectura. Es importante también para mí que aunque yo estoy parado aquí enfrente, entiendan que todo lo que hacemos nunca lo hacemos solos. En estas fotografías está mucha gente que ha trabajado con nosotros, que hoy trabaja también con nosotros, que han sido parte de esta historia y que nos une este pensamiento común de cómo poder transformar positivamente nuestro entorno físico en simbiosis con la naturaleza. Y para poder lograr esto, somos muy conscientes que no lo podemos hacer solos y buscamos estas alianzas estratégicas con muchas personas que tienen los mismos valores que nosotros. Nosotros nos sentimos aquí en la Universidad Carolina como en casa. ¿Por qué? Porque coincidimos en muchos de los valores y coincidimos en mucha de la filosofía de por qué hacer las cosas como las hacemos. Para mí es muy lindo estar aquí con ustedes el día de hoy, en este foro que estuvimos trazando y estuvimos rayando y que lo más importante no es la arquitectura, es esta posibilidad de generar diálogos y de poder hacer intercambios con ustedes. Cuando hacemos nosotros proyectos, intentamos invitar a gente externa de nuestra oficina a apoyarnos en ciertos proyectos.
Hemos tenido la oportunidad de colaborar con personajes como el arquitecto Mario Lazo. El arquitecto Mario Lazo está aquí abajo. Él tiene una oficina que se llama Unidad Diseño, tuvo una oficina, él ya falleció, y desde 1970 tenía la oficina más sustentable del país. Fue el primer arquitecto que propuso que en una zona hotelera el hotel no se pusiera al pie de la playa, que se pusiera adentro para poder respetar el mangle, porque el mangle es un ecosistema súper importante para regular y proteger la costa de todas las invasiones de huracanes, tifones, y es como este vaso regulador del agua. Cuando conocimos a Mario Lazo, hicimos una caminata por Monterrey a sus, ¿qué será?, 75 años, iba con un backpack. Y siendo nosotros personas que nos gusta el cerro, que nos gusta la montaña, íbamos caminando con él, íbamos a hacer una casa en la montaña, y Mario en su backpack de repente iba caminando y arrancaba una hojita y nos decía: miren, esta se llama sangre de Cristo. Y nosotros, chinga, y este es chilango. Y entonces venía a Monterrey y es que, ¿qué sabe este chaparrito chilango que nosotros no sabemos, ¿no? Y nos decía: tengo una idea, Moy, pásame tu cuaderno. Y le pasabas una hoja en blanco y con la hoja, que era una hoja color verde, la empezaba a tallar así en el papel y salían unos pigmentos rojos. Él ya sabía que esa hoja tenía esos pigmentos rojos. Y uno de los grandes aprendizajes que tuvimos de él es que aunque nosotros somos de aquí y aunque nosotros nos encanta el cerro, no conocíamos el cerro a profundidad. Nos dimos cuenta que él sabía más de nuestros ecosistemas que nosotros mismos. Y eso nos empezó a obligar a estudiar, a ver, a entender por qué eso tiene valor y cómo le afecta a esos ecosistemas las ciudades. Un gran maestro. Otro de nuestros maestros es el arquitecto Armando Chávez. Acaba de cumplir 70 años y ha sido socio, amigo, colaborador. Venía platicando en el carro con Eduardo, ahorita les presentaré quién es Eduardo, y se nos hace bien valioso que en algunos momentos nos tocó hacer colaboraciones con arquitectos mucho más grandes que nosotros, que fueron nuestros maestros. Y poco a poco, conforme nosotros íbamos avanzando, nosotros empezamos a invitar a colaborar con nosotros a gente más joven. Entonces, ese cambio generacional y ese aprender de los grandes maestros, de nuestros viejos, pero también transmitir información hacia abajo, se nos hace un diálogo súper enriquecedor. Nosotros aprendemos muchísimo de los jóvenes y hemos aprendido muchísimo de los viejos. Entonces, es algo que yo les quería transmitir. Escuchen, pongan atención, por algo en estos 25 años nos hemos dado de topes y creo que genera mucho valor este intercambio de ideas, ¿no? Y más que mostrarle proyectos, este es como un menú de tipos de proyectos que hemos hecho. Nos gusta hacer mucho proyectos de arte. La imagen de abajo de la derecha es una colaboración que hicimos con un fotógrafo tabasqueño en Yucatán. Hemos hecho edificios de alta densidad, hemos hecho proyectos en la montaña, hemos hecho proyectos como Il Mercato, que es una colaboración entre muchos diseñadores, muchos arquitectos, que nos tocó participar por acá. Hemos hecho viviendas en la montaña. Entonces, más que platicarles de los proyectos en sí, quería platicarles esta otra manera. Nosotros nos dimos cuenta que en Monterrey uno de los problemas al que nos enfrentábamos era a la negociación. Que cuando tú llegas y presentas una cotización, la primera cosa que te decían es: ya vas tarde, ¿por qué tan caro? ¿Y cuánto puedes bajarle a tu precio? Y nosotros, híjole, ¿cómo? O sea, todavía ni empiezo y ya me está regateando, ¿no? Y nos dábamos cuenta que Monterrey es una ciudad industrial, llena de corporativos,
y que culturalmente es una ciudad que hablar de negocios es lo más común y que arquitectura no necesariamente es un producto, es un servicio. Y en un servicio se necesita un nivel de confianza con la persona con la que estás trabajando. Entonces nos pusimos a pensar de qué manera podemos cambiar la manera de negociar. Y se nos ocurrió que un porcentaje de nuestros honorarios lo pidiéramos a manera de intercambio. Entonces nos dimos cuenta que a nosotros nos interesaba mucho hacer proyectos sociales, ¿no? Entonces estos proyectos sociales, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos? Casi nunca hay lana. O sea, para hacer proyectos en colonias vulnerables es bien difícil tener recursos. Pero hay otros proyectos que son lucrativos, ¿no? Que hay bastante lana para poder generar ese tipo de proyectos. Entonces lo que decidimos hacer es, en los proyectos que tienen un impacto social, vamos a poner un intercambio más grande. Por ejemplo, si yo iba a cobrar 10 pesos, decíamos, 3, danos lo que tú quieras, que ustedes consideren que vale 3 pesos, y los otros 7 nos lo dan en efectivo. Pero cuando el proyecto es lucrativo, si vamos a hacer lana, pues vamos a hacer lana todos, entonces el intercambio va a ser más chiquito, va a ser 10%. Y entonces ese 10% me lo dan a manera de intercambio. Con esos intercambios aprendimos que lo que nos daban podíamos hacer varias cosas con eso. Nos dieron cartón, chocolates, botellas de vino, nos dieron cosas que luego ni sabíamos qué hacer con ellas. Y entonces decíamos, oye, pues por un lado cuando me dan un pan, pues yo me lo puedo comer, entonces lo estoy consumiendo. Pero también lo puedo transformar. Si le pongo jamón al pan, pues ya es una torta. Y entonces vuelvo al ciclo. Lo puedo consumir o esta torta yo se la puedo traspasar a alguien que necesite una torta, pero ya tiene más valor. Entonces, esos intercambios se convirtieron en una área de oportunidad de diseño para nosotros. Y tenemos una serie de metodologías que nos ayudan a dar resultados. Quiero mostrarles estas imágenes de una manera muy rápida. Estos son una serie de colaboradores que invitamos para hacer un proyecto. Entre todos nos planteamos, oye, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a definir una metodología. ¿Por dónde empezamos? No, pues con preguntas fáciles, ¿qué, cómo, para quién es, cuándo? Y luego dijimos, oye, pues ya hay un chorro de metodologías, no sé si han escuchado de Design Thinking, pero luego hay otra que se llama Design Sprint, pero luego hay otra que tú puedes ir mezclando, hay otra que se llama Lean Canvas y luego hay otra que se llama Model Mission. Y entonces nosotros íbamos aprendiendo distintas metodologías y luego las mezclábamos y definíamos una manera de trabajar. Y entonces, con estos pasos y estos procesos, empezábamos a chambear y teniendo estas metodologías muy claras, empiezan a suceder otras cosas en mi vida, ¿no? En Güeyes empieza a crecer, se empieza a estabilizar. Me caso con Chío en el 2016 y empezamos a ver de qué manera se podía consolidar Güeyes. Y a final de cuentas, quería platicarles que uno de los grandes cuestionamientos que nos hicimos a partir de Güeyes es cómo recuperar todas estas cosas que nos gustaban hacer en la nueva oficina. Entonces nos dimos cuenta que la literatura nos abría la mente para resolver proyectos creativos de arquitectura. Nos dimos cuenta que en las fiestas conectábamos con gente y eso nos ayudaba a crecer nuestra red de colaboradores. Nos dimos cuenta que la montaña nos mantenía saludables, pero además cada que la visitábamos empezamos a tener una conexión mucho más fuerte y un entendimiento más fuerte con ese lugar. Y entonces íbamos mezclando todas esas cosas y al día de hoy estamos trabajando mucho con este concepto de arquitectura regenerativa y estamos trabajando también con un pequeño emprendimiento que es una constructora especializada en sistemas de construcción sustentable,
principalmente madera, construir con tierra, construir con piedra, como a la vieja usanza, y viendo de qué manera la arquitectura puede tener un menor impacto en nuestras ciudades. Siempre hemos pensado en los procesos como experimentación, y entonces pues les muestro esta secuencia de cómo en algunas ocasiones trabajamos. Usamos muchos post-its, muchas personas se involucran en la toma de decisiones. Conforme vas avanzando, vas checando ideas. De estas ideas salen dibujos como estos, que de repente parece que no tienen nada de sentido, pero ahí hay una serie como de ideas que a nosotros nos hacían sentido. Y luego a partir de ahí empezamos a ir hacia el rigor de la arquitectura. En estos dibujos ya hablamos un poco más de 3 dimensiones, de 2 dimensiones, trabajar en escala. Y luego estos conceptos empiezan a brincar a otro tipo de dibujos, como secciones arquitectónicas, diagramas en planta. Luego de ahí pasamos a trabajar en modelos, en maquetas físicas o virtuales. Últimamente trabajamos mucho más maquetas virtuales, o a veces hacemos representaciones más como de ilustraciones. Estos son otros estudios de ilustraciones del mismo proyecto, que es como parte de la secuencia que trabajamos. Una vez que ya tenemos claros los caminos de las ilustraciones, vamos más hacia los renders. Hacemos varios proyectos como estos. Para nosotros compartir es muy valioso. Cuando empezamos el estudio generamos una publicación. Conocimos a Eduardo Ramírez, que está sentado allá al fondo a la derecha, y él tenía una publicación que se llamaba Velocidad Crítica, que era una impresión en tamaño 4 cartas, y escribía textos, y en algún momento nos dijo: oye, yo creo que varias de las reflexiones que ustedes hacen en el estudio valdría la pena escribirlas. Y yo, pues vente, vamos a escribirlas juntos. O sea, el que opina se suma al proyecto, venga, che. Y entonces definimos este procesito muy simple, donde hacíamos una serie de preguntas, invitábamos a 4 personas. Esas 4 personas nosotros les mandábamos una invitación, y esa invitación ellos tenían que entregarnos de regreso 8 textos con respuestas a las preguntas, y nosotros nos comprometíamos a hacer la corrección de estilo, a no censurar todo lo que ellos escribían. Invitábamos a 4 diseñadores gráficos a que diseñaran este pliego, y luego se imprimía y se repartía mano a mano. Entonces decíamos que era como este concepto de la lectura lenta, ¿no? Entonces lo que se escribía en estos papeles tenía que ser estas lecturas que hicieran sentido hoy, pero que hicieran sentido en 10 años, ¿no? Entonces tenían que ser reflexiones un poco más profundas. Y a final de cuentas decíamos, bueno, güeyes, somos un grupo chiquito que empieza a tejer una red, y esos invitan a otros a colaborar con nosotros, y esos invitan a otros, y esos invitan a otros. Y en este proyecto de los pliegos, de compartir, de escribir y de pasar ideas, llegaron a colaborar cerca de 130 personas escribiendo, dialogando. Y una vez que se tenían las impresiones, hacíamos estos eventos con muchas de las personas que están en estas fotografías. Luego conectábamos y empezábamos a hacer proyectos en conjunto, y montamos esta exhibición después de 4 años de estar haciendo este proyecto. Y ya por último les quiero presentar este proyecto, que es como la evolución de ese proyecto escrito, donde el año pasado, el último viernes de cada mes, invitábamos a un grupo de 3 personas a que nos platicaran sus historias, dónde estaban parados, qué pensaban, un poco como el día de hoy, que yo les estoy transmitiendo algunas ideas, que ellos nos transmitan en qué piensan y por qué hacen lo que hacen. Y para nosotros era, pues yo te invito unas chelas y te invito la comida, cáiganle aquí, y además nosotros les vamos a compartir una historia de lo que nosotros hacemos para todos compartir, ¿no? Nosotros decíamos que este proyecto, que se llama Talk Away, era la acción de presentar ideas entre un grupo de personas.
También hablábamos, esto lo hicimos en el 2024, que cumplimos nuestro 10º aniversario, entonces para nosotros era como este presente, este regalo, pero también era estar presentes, escuchando al otro. Y pues ese tal o fulano de tal era el que venía a contestar, a conversar, a tirar ideas, a tirar pensamientos, a celebrar junto con nosotros, y se convirtió en un espacio para compartir entre muchas personas de la industria creativa, arte, arquitectura y diseño. Entonces iban a nuestro estudio, platicaban un poquito de sus historias, y estas eran como las invitaciones que mandábamos de persona en persona, y fuimos cerrando y colaborando. Creo que para mí es muy importante platicarles que algo que nos hace muy fuertes a nosotros es tener esta red de personas que queremos, que admiramos, con las que trabajamos, y pues poco a poco hemos ido teniendo acceso a proyectos cada vez más interesantes, más retadores, con la vara más alta, porque conforme va subiendo, pues entre todos van poniendo un granito de dificultad y complejidad al sistema, pero nos sentimos bastante honrados de poder trabajar con estos locos.